Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El mundo entero está pendiente del avance de la pandemia del COVID-19. Hoy, en el debate en France 24, nos vamos a dar un respiro. Muchos lo necesitamos y vamos a hablar de un tema completamente ajeno a esta coyuntura mundial, porque ya lo hemos tratado con anterioridad en este programa y porque también en los informativos de France 24 le estamos dando todo el despliegue necesario para que usted esté informado sobre este tema. Por eso hoy les propongo que hablemos de cultura, de idiomas, de historia, porque esta semana es la semana de la francofonía en el mundo entero. Un momento perfecto para conocer y analizar lo que la cultura francesa nos ha dejado, sobre todo aquí en la región de América Latina. La presencia de Francia en el mundo también lo vamos a ver y su proyección a nivel internacional y para el futuro. Y por supuesto vamos a hablar del idioma francés, que es lo que nos reúne también acá en esta cadena. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Philippe Bolland. Él es analista político internacional y también es representante del partido La República en Marcha en Colombia. Se une también a esta conversación Dorian Roque. Él es cofundador del Centro de la Francofonía en el estado de Florida y el Caribe. Y está también Aymeric Duguay. Él es docente en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana. Además, también es egresado del Instituto Internacional para la Francofonía en la ciudad de Lyon. Hay que aclarar también que nuestros invitados están todos en conexión remota por medidas preventivas por lo de la pandemia. No traemos los invitados aquí al estudio para no exponerlos y para no exponer tampoco a la gente del equipo técnico de France 24. Pero ustedes pueden participar y dejar todos sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como @France24_ES y también @Santilogo, que es mi cuenta en Twitter. Deje todos sus comentarios con el numeral, el debate F24. Pues ya tenemos el tema, tenemos los invitados. Quiero comenzar por hacer un balance que podemos comenzar entonces con nuestro primer invitado, Philippe Bolland, en la ciudad de Bogotá, sobre el balance del posicionamiento que tiene la francofonía hoy en día, el peso que tiene Francia a nivel internacional a través de la cultura, el arte, la política, el idioma francés. Santiago, muy buenas noches. Sí, hoy estamos de fiesta, ya son 70 años de la francofonía. Pero más allá, tú hablas de Francia. Francofonía no es Francia, es decir, que son valores comunes. No es un solo país, en este momento es un conjunto de países que se está uniendo. Vemos que cada año hay más países que están incorporando en este combo, que no solamente es la promoción del idioma francés, también está todo el tema de valores, está el tema de democracia, está el tema de economía, que hablaremos más adelante. Entonces, son varios temas que están entrando en esto y el primer balance es 70 años que un organismo internacional está funcionando en promoción de valores franceses, no tanto de Francia. Es decir, lo que nos une es decir, un mismo idioma, una misma cultura. Vemos que hay millones de personas que están aprendiendo francés. Bueno, Dorian, que trabaja en el Liceo Francés de Quito, nos explicará un poquito esto. Pero vemos que el francés todavía es un idioma muy fuerte. Somos el segundo idioma que se aprende en el mundo. Somos el tercer idioma comercial, el segundo idioma a nivel de Naciones Unidas. Entonces, es una comunidad de valores muy importante. Y lo que quiero enfocar esta noche es más bien los valores de la francofonía. Dorian, su opinión, ¿cuál es su balance del posicionamiento que tiene la francofonía en este momento en el mundo, sobre todo en la región de América Latina? Buenas noches a todos, gracias. Bueno, Philippe ya dio un panorama bastante amplio, pero creo que hay que decir que en América Latina y yo estando radicado en Ecuador, los lazos son cada vez más fuertes. Yo tengo la oportunidad de trabajar en el colegio francés de Quito, la capital, y hay que decir que no tenemos solo franceses en el colegio, la mayoría son locales y hay bastante francófonos también. Nosotros celebramos la francofonía, obviamente. Lastimosamente por la crisis del coronavirus se suspenden todas las actividades, pero hay muchos francófonos. También hay que decir que esta crisis permite también vincular más, crear solidaridades entre los francófonos que están unidos por el idioma, obviamente. Personalmente he creado un grupo de solidaridad entre la comunidad aquí en Ecuador para unirse y encontrar fuentes oficiales y vuelos y apoyo y ayuda en este tiempo crítico.
Pero creo que, como dijiste, el balance, o sea, y Philippe lo subrayó, es cada vez más fuerte. Y por último, hay varios especialistas de la francofonía que dicen que dentro de 2050 sería el primer idioma hablado en el mundo. Eso es más especialmente por el continente africano, sí, que está creciendo cada vez más. Sí. Entonces, el idioma francés, la francofonía, va a ser cada vez más importante en el mundo. Ya vamos a analizar el tema del idioma y la expansión que ha tenido en todos los continentes alrededor del mundo y su posición estratégica en algunas regiones del mundo. Quiero hacerle entonces la misma pregunta para terminar esta primera ronda a Améric para que me cuente su opinión sobre el balance que hace de la francofonía. Buenas noches, Santiago. Hoy efectivamente celebramos los 50 años del nacimiento del proyecto de francofonía, que nació el 20 de marzo de 1970 con la creación de la Agencia de la Cooperación Cultural y Técnica, que se transformó después en la Organización Internacional de la Francofonía. Y lo interesante es que este año celebramos también los 60 años de la independencia de muchos países africanos, y es importante recordar que son mandatarios africanos, en particular Amani Diori de Níger, Habib Bourguiba de Túnez y sobre todo Léopold Sédar Senghor, el mandatario, el presidente poeta de Senegal, que han lanzado este proyecto de francofonía en los años 1970. No es una iniciativa que nació realmente por parte de franceses. Philippe, usted ya mencionaba en su primera intervención sobre los valores comunes que ha desarrollado la francofonía. Los une más allá del idioma francés, usted ya lo decía, y los valores que Francia le heredó a muchos territorios alrededor del mundo a través del proceso de la colonización hace unos siglos atrás. ¿Cuáles son esos valores que usted destacaría que tienen presencia en la región de América Latina? Bueno, más allá de América Latina, yo tuve la ventaja justamente de estudiar en el Liceo Francés de Dakar, Senegal, donde justamente es originario Léopold Senghor. Es por eso que allá fuimos muy tocados por el tema de la francofonía, la importancia justamente de esta cultura común, esos valores de derechos humanos, de paz, de convivencia. Y lo que dice Dorian, y lo vemos justamente con la página que ha montado, es decir, de solidaridad. Es decir, la comunidad francófona, la comunidad de la francofonía se está uniendo en este momento frente a la pandemia que hay del coronavirus y de otras cosas. Es decir, que cuando hubo justamente problemas en Ecuador, también la francofonía, creo que Dorian nos va a explicar lo que ha hecho justamente anteriormente. Pero son cosas que siempre están funcionando. Es decir, que hay una unión sagrada que vemos en Colombia, lo vemos muy fuerte en África. Estoy de acuerdo justamente que África es el foyer, es donde justamente la cultura francófona es la más importante. Es por eso que muchas veces, y todavía hay una secretaria general que es originaria de África, de Ruanda específicamente, es decir, que vemos que ese continente está muy, permeable a esta cultura. Aquí en América Latina vemos justamente que aquí en Colombia hay 13 alianzas francesas, hay 4 liceos franceses, es decir, que esta cultura de la francofonía es muy importante. Y no solamente lo que decía Dorian, no son franceses, son colombianos, latinos, que quieren justamente adherir a esos valores de los derechos del hombre, derechos humanos y de la solidaridad y del desarrollo sostenible. Dorian, en la ciudad de Quito, su opinión sobre esto que está diciendo Philippe, que incluso le está pidiendo que complemente con la información que usted tiene, dada su cercanía con el Liceo Francés de la capital ecuatoriana. Sí, claro, con mucho gusto. Justamente Philippe, bueno, lo dijo muy bien. Yo creo que hay dos cosas. Primero, bueno, como cofundador del Centro de la Francofonía de la Florida y del Caribe, cada año hacemos no solo un día de la francofonía, que es obviamente el 20 de marzo, sino un mes de la francofonía. Porque en la Florida, en el Caribe y en América Latina hay muchos francófonos y personas latinos, o sea, que les encanta el idioma. Pude darme cuenta varias veces que hay mucha demanda, pero falta la oferta. La oferta son obviamente, o sea, cursos de francés, actividades culturales, centros culturales. Eso obviamente son retos para el desarrollo de la francofonía, pero sí hay una fuente increíble
y las cifras de los expertos creo que lo respaldan bien. Aquí en Quito, personalmente, sí veo que hay bastante competencia, entre comillas. Hay un colegio alemán, un colegio americano, británico, pero la atracción, el interés por el francés es muy vivo y es un proyecto familiar siempre. No es solo por el idioma, es por la cultura, por una cierta idea del francés como idioma y de las culturas francófonas. Creo que eso es un tema muy importante que solo no nos damos cuenta a primera vista. Hay que investigar bien para darnos cuenta que es muy amplio al final. Aymeric, en la zona, en el continente africano, el idioma francés, pues para muchos países es la lengua franca de comunicación entre diferentes pueblos que conforman un estado africano. En algunos países sucede así, hablan diferentes lenguas, pero el francés es el que une a esa nación. Pero también uno de los valores que han mencionado algunos de nuestros invitados es el valor democrático, las herencias políticas que recibieron de Francia, pero África le ha costado mantener un poco esos valores de la democracia y de sostenibilidad de las instituciones. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, yo creo que hay que distinguir un poco la política de Francia, la política bilateral que ha tenido Francia con sus antiguas colonias, y a veces hubo un apoyo a ciertos regímenes no democráticos y todavía hay críticas en cuanto a la cercanía de Francia con ciertos dirigentes africanos. Pero eso es la dimensión política y bilateral, y cabe distinguir también la acción de la francofonía como organización que defiende efectivamente la democracia. Hay una carta de Bamako adoptada en 2000 en la capital de Mali para justamente defender la promoción de la democracia, de los derechos humanos, pero sin embargo a veces hay elementos de real política que impiden finalmente la aplicación de estos principios. Hemos visto en ciertos países francoparlantes cambios de constitución para poder mantener ciertos presidentes en el poder, pero la francofonía intenta actuar entre los principios y el principio de realidad. Lo vemos, por ejemplo, en las últimas semanas hubo una acción de la francofonía en Guinea para la organización de elección. Hay muchas misiones de vigilancia, de asesoría para las elecciones. Pero, por supuesto, es difícil y hay muchas críticas en cuanto a los principios y la aplicación real de estos principios. Sí. Filipe, en la ciudad de Bogotá, ya Aymeric nos está explicando esa conexión que tienen con África precisamente por el pasado colonial, pero en América Latina no hay esa conexión histórica por haber sido un país colonizador en la zona de Sudamérica, excepto pues obviamente la Guyana francesa. ¿Cómo es la conexión que hay entre América Latina y Francia? ¿Qué representa Francia para América Latina en términos políticos y económicos? Bueno, no hay que olvidar, por ejemplo, que aquí en Colombia el primer empleador es Francia, pero que ir más allá de Francia. La francofonía no es Francia. Es decir, por ejemplo, si miramos el canal de televisión de la francofonía, que es TV5, es un canal francófono, donde hay Canadá, hay África, hay diferentes países. Entonces, la francofonía no hay que reducirla a Francia. Y hoy, esta noche, estamos muy mal para representar la francofonía, porque desde el año pasado la francofonía pide la paridad, y ahí somos solamente hombres. Entonces, esos son los valores que está defendiendo, es decir, el rol de la mujer, todo el tema del digital, que vemos lo importante en este momento con el tema del coronavirus, con los colegios que están cerrados, es decir, que las plataformas francesas, canadienses, toda la francofonía se está poniendo en marcha para que los niños puedan seguir continuando a trabajar desde la casa, estudiar desde la casa. Entonces, el tema de educación, el tema de paridad es un tema muy importante que vemos en América Latina. Obviamente, la influencia de Francia, como digo, no es la parte más importante. Es decir, lo importante es esta comunidad de países donde justamente los africanos son mucho más representativos en este momento que Francia mismo, podríamos decir. Bueno, y a esta pregunta que responde nuestro invitado Dorian en la ciudad de Quito. Bueno, yo diría, bueno, Philippe contestó muy bien a las preguntas. En Quito es básicamente la misma cosa, y en toda América Latina yo apostaría que es igual.
la verdad, la influencia, como la Organización Internacional de la Francofonía, como es una organización no gubernamental, tiene un papel muy importante y hasta, o sea, como respaldo de Estado también. Tiene acciones en varios sectores, no solo culturales, también en casos de, justamente como podemos ser testigos del coronavirus, hay bastante solidaridades, redes, grupos que se crean, y eso permite, creo, justamente reforzar el sentido de identidad a la francofonía entre los francófonos, que sean canadienses, que sean haitianos, belgas, africanos, o sea, todos comparten una unión mediante la francofonía. Y eso también, siempre en una crisis, hay partes positivas que permiten justamente fortalecer, sacar lecciones. Y por último, para terminar esta ronda, Aymeric, a ver si usted sí me responde la pregunta, esa conexión que hay, y yo insisto en el tema de Francia, no solamente porque es el origen cultural de donde todo esto viene, finalmente Canadá y los países africanos pues tienen este legado porque viene precisamente de la metrópolis europea, viene de Francia y por eso lo he destacado y lo he intentado resaltar aquí a lo largo del programa. ¿Cuál es entonces, desde su punto de vista, ese legado, esa conexión que hay entre América Latina y la francofonía y particularmente con Francia? Bueno, con América Latina hay el vehículo de la historia, de la influencia de la Revolución Francesa, de la importancia de la lengua francesa también en la diplomacia. Yo creo que es importante, hemos visto en el noticiero la preparación de los Juegos Olímpicos, el francés es la lengua de los Juegos Olímpicos, es una lengua de trabajo en la ONU. Entonces hay vehículos culturales entre Francia y América Latina en cuanto a la latinidad, por ejemplo. En 1964 el general de Gaulle hizo una gran vuelta en América Latina para justamente poner de relieve esta identidad cultural común latina y también una cierta no alineación política que existió en el tiempo de la Guerra Fría, sobre todo durante la presidencia del general de Gaulle, y que permitió un cierto prestigio de Francia en cuanto a su no alineación sobre los Estados Unidos. Y creo que es algo que hemos perdido un poco en la actualidad en cuanto a la atracción cuando hablamos solamente de Francia. Boutros-Ghali, el antiguo secretario general de la ONU y de la francofonía, decía que el francés debía ser la lengua de la no alineación. Y creo que hemos perdido con los últimos presidentes que hemos tenido en Francia un poco esta dimensión de una voz singular, de una conexión no solamente con un mundo occidental, sino con también los países del sur, no solamente en África, sino también en América Latina. Aymeric, ya vamos a tocar el tema del idioma francés y el posicionamiento que tiene en este momento a nivel internacional. Quiero preguntarle a Dorian en la ciudad de Quito, ahora con esta coyuntura que hemos tenido de la pandemia a nivel internacional, esta celebración se ha visto pues claramente afectada por esta pandemia, la celebración de la Semana de la Francofonía. ¿Qué tenían planeado ustedes para estos días? ¿Qué tenían pensado ustedes realizar en estos días? Bueno, sí, es verdad. Teníamos planificado una semana completa de la francofonía que lastimosamente se suspendió, así como todas las clases, todos los colegios del país están cerrados. Teníamos un programa bastante ambicioso porque teníamos bastantes actividades culturales, de concurso de idioma, de oratorio, entre los profes, invitados especiales, pero lastimosamente tuvimos que posponer toda esta semana. Ojalá se haga, bueno, cuando todo regrese a la calma. Pero teníamos una semana completa de eventos, con música también, es importante la música, de gastronomía, obviamente, la gastronomía francófona es muy amplia, es muy rica, pero todo está pospuesto de momento. Hay un punto importante, ya lo hemos tocado a lo largo del programa, y es el idioma, el francés, un idioma importante a nivel internacional. Ya nuestros invitados han dado algunos puntos para destacar de la importancia que tiene a nivel mundial. Quiero que miremos esta gráfica para que dimensionemos un poco la magnitud. Tiene cerca de 270 millones de personas alrededor del mundo hablan francés, 80 millones de personas aproximadamente lo habla como lengua materna y 190 millones lo habla como segundo idioma.
idioma. Es uno de los idiomas que más aprende la gente en el mundo. 32 países lo tienen como idioma oficial. Actualmente, estas son cifras que de pronto nuestro invitado en Quito nos puede confirmar. Francia pues tiene 494 colegios alrededor del mundo, los conocidos como liceos francés o colegios que son asociados, en donde se enseña pues todos estos valores de la francofonía, de la historia y valores democráticos y políticos y sociales que tienen estos países. Están presentes en 135 países y se calcula que aproximadamente son 33.000 alumnos alrededor del mundo que están en estas diferentes escuelas que son patrocinadas o asociadas con las autoridades académicas de Francia, principalmente para la difusión de la cultura de este país y el idioma. Hagamos un balance del posicionamiento del idioma en este momento y le quiero preguntar entonces a Philippe, en la ciudad de Bogotá, ¿el francés se sigue manteniendo como una lengua fuerte a nivel internacional o le parece a usted que ha perdido un poco de terreno frente a otros idiomas como el inglés? Justamente, la importancia es justamente el non-alignement que habla nuestro compañero. En este momento, si podemos tener esta discusión en castellano, en español, es gracias justamente al francés. Es decir, la idea es defender los idiomas locales, defender el hecho de poder hablar en otro idioma que en inglés. Si la francofonía no sería tan fuerte en este momento, justamente el inglés se estaría imponiendo más y más en todos los países. Entonces, la idea es justamente defender el francés, que permite justamente defender la pluriculturalidad y el idioma castellano. Es decir, que eso es una unión global. En este momento, al nivel de cooperación internacional, a nivel académica, es decir, que hay que mirar, porque aquí en Colombia, por ejemplo, que el caso que conozco bien, mucha gente publica directamente en inglés, ya ni siquiera están publicando en español. Entonces hay que defender los idiomas locales, hay que defender el español, hay que defender el francés. Y la francofonía es lo que permite justamente hacer una defensa frente a la hegemonía del inglés en este momento a nivel mundial. Entonces, obviamente estamos perdiendo, obviamente ya menos mal que en África ya se está hablando más y más francés, pero si no estamos luchando cada día, en este momento estaríamos invadidos por el inglés, que se está imponiendo como el idioma universal, que es el peligro. A principios del siglo pasado, el francés era el idioma diplomático, era hablado por la burguesía, era el idioma en el que se comunicaban los líderes mundiales y poco a poco fue perdiendo terreno frente al inglés y a la presencia de Estados Unidos a nivel internacional. Dorian, ¿qué esfuerzos está haciendo Francia para mantener el estatus que tiene el idioma actualmente y volver a ganar ese terreno que ha perdido poco a poco? Bueno, creo que hay una gran ventaja que tiene Francia y justamente este año estamos celebrando el 30 aniversario de la red de los colegios franceses en el mundo. Se llama la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero, la AEFE, que fue fundada en julio de 1990 y es la red más amplia en el mundo de colegios extranjeros. Es una cosa que ni siquiera los estadounidenses tienen. Siempre se dicen que los estadounidenses tienen siempre todo antes de Europa o de Francia, pero eso es una red muy desarrollada. Como lo dijo también nuestro invitado, es gracias en particular al general de Gaulle, que dio bastante vueltas y una diplomacia muy ambiciosa en los años 60. Es durante los años 60 que la mayoría de los colegios franceses en el mundo fueron fundados. En Quito celebramos en 2017 el 50 aniversario del colegio francés y esta red es la más desarrollada. Tiene 522 establecimientos en el mundo actualmente en 139 países. Está celebrando justamente su 30 aniversario para justamente poner de relieve, destacar la fuerza de la red y también ver hacia 2030 nuevos retos, desafíos, y el idioma tiene cada vez más interés. Entonces, yo estoy bastante optimista en cuanto al futuro del idioma y también obviamente de la francofonía, porque todo funciona en par, ¿no? Pero el reto es grande frente a los desafíos que se están presentando a nivel internacional. Aymeric, le pongo la pregunta un poco más política. Francia, pues no lo podemos discutir, es una potencia a nivel internacional, es un país muy importante dentro de la Unión Europea, pero está perdiendo un poco de terreno en su posición a nivel global, a nivel internacional, de ser un país aún más importante.
Sí, creo que es tal vez por la evolución de la política exterior francesa, pero lo podemos relacionar un poco con la lengua, porque como se dijo antes, hay 300 millones, según la Organización Internacional de la Francofonía, 300 millones de francoparlantes, pero la dinámica, la aumentación proviene de la demografía africana, del crecimiento demográfico africano. Pero después hay desafíos en cuanto a la escolarización que van a tener los países africanos, que se han apropiado de la lengua francesa. Es eso que es importante. Cuando hablamos de la francofonía, Léopold Sédar Senghor decía, el francés es una maravilla, una herramienta maravillosa que hemos encontrado en los escombros de la colonización y que los africanos se han apropiado. Entonces no es solamente la lengua de Francia. Ahora bien, en cuanto a la influencia de Francia, a nivel lingüístico, el problema que encontramos es una normalización de la política exterior francesa, una alineación sobre los Estados Unidos, sobre la OTAN, y lo encontramos también a nivel lingüístico porque hay muchas élites francesas que no defienden el francés en las instituciones internacionales. Sí. Por ejemplo, en las últimas semanas hay muchos ministros que han hablado de un clúster de contaminación en vez de hablar de un foco de contaminación. Hay muchos eslogans en inglés, si hablamos, por ejemplo, de Air France, que también tiene publicidades en inglés. Entonces, no hay esta voluntad de defender la lengua, y no defender su propia lengua es también no defender su propia identidad y su propia voz en la escena internacional. Felipe, en Bogotá, ¿algo que añadir? No, es decir, que en este momento hay un slogan francés que es rester chez soi et sauver des vies, quedarse en casa y salvar vidas. Pero a lo que voy es decir que sí, la francofonía está perdiendo, pero es decir que es un mal necesario en este momento apoyar frente a la francofonía, porque como digo, la hegemonía inglesa está entrando por todas partes. Ya sabemos que muchas élites, no solamente en Francia, están utilizando en inglés. Entonces, la idea es justamente defender esos valores. Y además, lo que están demostrando Dorian es esos valores de solidaridad que son necesarios en este momento con el tema del coronavirus. Y es que, por ejemplo, en África, Dorian, usted ya lo estaba mencionando, África es como el punto de partida para esa continua expansión del idioma francés, a pesar de que estos países, que son estados muy jóvenes, están también construyendo su propia cultura y su propia historia, partiendo de este pasado colonial. Algunos países, como por ejemplo Ruanda, que no es precisamente una colonia francesa, era parte del Reino de Bélgica, ha pasado de ser un país completamente francófono a darle mucho más espacio al idioma inglés como su idioma oficial. Entonces, le están apostando por África, pero tal vez lo que piensa de esa región es completamente diferente y tal vez se distancian un poco de esa francofonía. Bueno, creo que Émeric lo explicó muy bien en su intervención. El continente africano es un continente que está creciendo, la tasa de natalidad está muy alta, es un continente joven, muy vanguardista también, además en el ámbito de las tecnologías. Es un continente que, la verdad, tenemos bastantes prejuicios, pero es un continente que se está desarrollando cada vez más. Sí. El interés por el francés sigue vivo, sigue fuerte. Obviamente por las inversiones también de China. Hay que destacar que China hizo un montón de inversiones con sus empresas en África. Sí, bueno, también y no aquí hablan francés. Y no hablan francés. Exacto. Deberían. Me quedan pocos minutos y quiero tocar por último este tema que es importante. En la Unión Europea, ahora con el Brexit, el retiro del Reino Unido de este bloque comunitario, el inglés pierde un poco de fuerza. Solamente la República de Irlanda y Malta serían los países anglófonos dentro de la Unión Europea. Allí entonces entraría a haber una especie de competencia, digámoslo así, o de reposicionamiento de idiomas como el francés o el alemán dentro de la Unión Europea. ¿Qué piensa usted, Philippe? Ojalá, es decir que, bueno, yo soy franco-irlandés, entonces la parte gaélica de Irlanda tendría que regresar también. Pero lo que vemos es que justamente el problema en este momento, el lenguaje de comprensión para la negociación internacional viene a ser en inglés. Eso es una lástima y vemos que en Francia en este momento hay muchos MBA para darle pie a Émeric o máster que están en inglés solamente, ni siquiera en francés. Entonces vemos que el lenguaje de los negocios y de la relación internacional
viene a ser inglés. Entonces hay que luchar, como digo, para que no se impone totalmente en Europa y en Francia en particular. Aymeric, también en la ciudad de Bogotá, ¿es el momento para reposicionarse dentro de la Unión Europea a nivel político, a nivel lingüístico y a nivel cultural también? Sí, eso es un verdadero problema porque hay más de 80% de los documentos del Consejo Europeo y de la Comisión Europea que están en inglés, mientras que hay ningún país que tiene el inglés como lengua oficial dentro de la Unión Europea, ni siquiera Irlanda. Y el problema es que los países francoparlantes, y Francia primero, no defienden bien la lengua francesa, no la defienden desde la presidencia de Sarkozy, ¿no? El último presidente que defendió realmente el francés en las instituciones europeas es Jacques Chirac, desde entonces no quieren. Y hubo una llamada de Louise Mushikiwabo, justamente la secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía, que es ruandesa, y justamente en el marco de una reconciliación entre Francia y Ruanda, que hizo una llamada para una mejor defensa justamente del francés en las instituciones europeas, porque el francés no es solamente hacer discursos para el francés en África, es también hacer discursos para el francés en la Unión Europea y en las relaciones con los otros países. Y Dorian, para el cierre, su opinión sobre este tema, este reposicionamiento de Francia a nivel político en la Unión Europea y sobre todo a nivel lingüístico. ¿Llegará de pronto en un futuro a abarcar eso que en algún momento tuvo el idioma inglés? Sí, gracias. Yo respaldo totalmente la posición de mis colegas. Estamos en un momento muy importante, especialmente después del Brexit. Creo que Francia tiene bastante ventajas y cartas a jugar en la mesa. Más que el idioma en las negociaciones internacionales, el desarrollo también de, como lo mencioné, de los colegios franceses, la enseñanza, atraer a más estudiantes internacionales en las universidades, también las becas que son muy buenas, o sea, hay muchas ventajas y a nivel diplomático hay mucho que hacer y justamente es el momento adecuado para actuar ya. Bueno, interesantes puntos de vista de nuestros invitados, Philippe, Dorian y Aymeric, por haber estado con nosotros aquí en France 24. Gracias por explicarnos un poco más de la francofonía, de la cultura y del idioma francés, algo que nos une aquí en France 24, por supuesto. Gracias a ustedes por su sintonía a esta hora. Siga con nosotros. Feliz noche.